Shalom, Majin Bejayot, hermanos, hermanas del camino, aquí con vosotros una vez más, con el placer de siempre, vuestro hermano Joseph, intentando discutir y analizar juntos las diferentes sutilezas de la enseñanza cabalista y su reflejo en nuestra vida espiritual. Bien, es muy común que la gente confunda el entender la Kabbalah con conocer la Kabbalah. Vale. Generalmente lo que suele verse, porque las personas tienen mucha más facilidad de acceso que hace 50 años al conocimiento teórico de la Kabbalah, muchas veces las personas confunden el tener el acceso a ese conocimiento con realmente saber lo que es la Kabbalah. La experiencia cabalística podemos decir que se conforma de tres partes. ¿Vale? Por un lado tenemos la parte de Jochma, que es la sabiduría, la experiencia mística directa, extrasensorial o como querráis decirle, de el mundo espiritual. Y por el otro lado tenemos a Binah, que es el desarrollo o la ejecución de nuestro proceso cognitivo restrictivo, racional, lo analítico. ¿De acuerdo? Bien, de la conjunción de esas dos fuerzas nace Da'at. Da'at, que es el conocimiento, y podríamos decir que Da'at es el resultado de una reacción química, de una precipitación. Esa precipitación ocurre cuando se combinan sabiamente la experiencia mística con la experiencia elevada intelectual. Ambas requieren un cierto grado de trabajo, de maestría, por decirlo de alguna forma. Y entonces, en ese momento en el que se combinan sabiamente esas circunstancias y que no se eligen esas circunstancias, se crea lo que se llama el Da'at, el conocimiento. Da'at sabemos que no se representa de forma sólida ni se cuenta entre las 10 sefirot, a pesar de que en muchos árboles aparece representado. Generalmente se lo representa semitransparente o con líneas punteadas, y eso quiere decir que Da'at aparece y desaparece. Da'at no está todo el tiempo ahí, por lo tanto no se lo cuenta entre las 10 sefirot fijas, digamos. Da'at es una operación entre dos sefirot muy importantes, entre nuestra columna derecha y nuestra columna izquierda, entre nuestra parte intuitiva y nuestra parte racional. Vale. Bien, es más común que las personas tengan cualidades intelectuales, de entendimiento racional, que experiencias místicas. Por eso generalmente el método más extendido para conocer los temas espirituales es la parte intelectual, la parte mental, ¿vale? Justamente por su característica restrictiva. Nos es más afín, está más cerca de nosotros, está más cerca de nuestra naturaleza. Binah está conectada con el Serampin, es decir, con las 6 sefirot inferiores que representan o componen, digamos, el mundo de nuestras emociones. Por lo tanto, la parte racional está mucho más cerca de nosotros que la parte, digamos, mística, la parte esotérica. El hecho digamos, la revelación, el hecho místico en sí, suele ser menos común en las personas y generalmente se dan en aquellos seres que se han dedicado a un estudio muy profundo y al entendimiento de que en determinado punto lo intelectual, nuestra biná, ya no puede darnos las respuestas. Bien, el problema es que esto conlleva que las personas crean que aprenderse el mapa cósmico que nos ofrece la Kabbalah, que es básicamente lo que es la Kabbalah, que nos ofrece un mapa de cómo funciona el universo, se confunden el mapa con el territorio. Yo siempre le digo a mis amigos que el hecho de
que yo me aprenda de memoria el mapa de Polonia con sus ríos, sus valles, sus calles, sus ciudades, sus sitios turísticos interesantes, no significa que por eso yo conozca a Polonia. No tengo un conocimiento real de Polonia, tengo una información sobre Polonia. Entonces la gente generalmente suele creer que a la Kabbalah se accede solamente mediante la información intelectual. Y el problema es que la Kabbalah es una experiencia que se procesa a 4 niveles, en 4 mundos. Tenemos la experiencia espiritual en sí, tenemos la experimentación intelectual, después la emocional y por último la física. Pocas personas entienden realmente que la experiencia espiritual tiene que tener un reflejo en lo físico. Ese reflejo en lo físico pueden ser sensaciones corporales, pueden ser cambios en nuestra vida, pueden ser cambios en nuestro carácter, experimentaciones a nivel sensorial muy potentes, etcétera, etcétera. Pero lo que sea, el asunto es que va a haber un reflejo. En algún momento, si uno está haciendo el trabajo correcto, va a haber un reflejo en lo físico. Entonces, de la misma manera que yo puedo entender que una persona tenga un arranque de ira y puedo mirar a esa persona de manera más o menos objetiva y entender por qué se ha enfadado, por qué ha dicho esto, por qué no ha dicho lo otro y podría haber hecho esto en vez de hacer aquello, yo puedo entender por qué esa persona realiza eso como un profesional de la psicología, puede entender por qué fulano le hizo tal cosa a Mengano. Pero una cosa muy diferente es conocer a esa persona. El conocer a esa persona me implica tener otro tipo de experiencia respecto a ese sujeto que yo estoy mirando y que estoy intentando de elaborar un juicio o intentando catalogar su comportamiento. De la misma manera, nosotros no podemos solamente, entendiendo la Kabbalah, pretender conocerla. Para conocerla necesito la combustión que me crea la experiencia mística directa. Es decir, siendo claros, la mayoría de las personas hablan de Sefirot, hablan de energías, hablan de luces, hablan de procesos que jamás en su vida han experimentado en sus propias carnes. No saben lo que es. No saben lo que es y no sabrían tampoco identificarlas correctamente si les sucediera. Porque lo tienen todo, absolutamente todo a nivel de su mente. Y no tienen nada, o prácticamente nada, de conexión, porque esa mente no está abierta, y por lo tanto esa Binah no puede recibir de la Jojma. Eso sucede porque la mente se dedica a proyectar en lugar de percibir. Nos enseña las antiguas tradiciones místicas que la mente debe ser como un lago. El lago, si está muy perturbado, si tú echas una piedra a un lago, ese lago, esa superficie se va a distorsionar y por lo tanto no va a poder reflejar bien las estrellas. De la misma manera, si nuestra mente, estamos arrojando piedras constantemente a nuestra mente, estamos imposibilitando que la mente se vuelva receptiva y perceptiva a la realidad superior, nunca va a acceder de forma eficaz al conocimiento, lo que llamamos el conocimiento cabalista, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que obtener la sabiduría de nuestra Jojma, y tenemos que esa sabiduría de nuestra Jojma traducirla mediante la restricción y el análisis de nuestra Binah. Ambas van a generar el Da'at. Entonces, es bueno que tengamos esto presente para que cuando nos enfrentemos a la experiencia cabalista entendamos que no se trata solo de leer, sino también tenemos que experimentar. Al mismo tiempo, aunque sea menor el promedio de personas que experimentan directamente las fuerzas espirituales,
tampoco nos creamos que solamente con la experiencia mística, con la experiencia de la premonición, de la clariaudiencia, clarividencia, eh, sueños proféticos, etcétera, o visiones. No, eso no es suficiente tampoco, porque también hay mucha gente, la mayoría de las personas a las que les sucede eso, no tienen una estructura que les ayude a procesar de forma correcta esa experiencia mística. Su biná no está preparada, no tiene los elementos para traducir y probablemente dé por ciertas un montón de cosas que no lo son, porque el mundo interior y la experiencia mística es muy complejo y además muy engañoso. Por lo tanto, dependemos de ese equilibrio entre la libertad de la sabiduría con el poder restrictivo del entendimiento para que se genere el conocimiento. Entonces, en ese momento, si tenemos la suerte de que se nos conceda, vamos a obtener un da'at sobre una enseñanza cabalística. Una vez que ese da'at se fija en nosotros, va a tener un reflejo en nuestra vida cotidiana. De lo contrario, simplemente estaremos hablando sobre Kabbalah y utilizando, como muchas veces he visto tristemente, utilizando conceptos cabalistas para mantenerse en determinados prejuicios, preconceptos, e incluso para atacar a los demás. O sea, mucha gente que utiliza los conceptos cabalistas, pero bueno, no solo utiliza los conceptos cabalistas, utiliza cualquier cosa que tenga a mano, pero es triste ver cómo también se utiliza la Kabbalah como herramienta arrojadiza, como arma arrojadiza, quiero decir, contra otras personas, porque no piensen igual o porque... ¿De acuerdo? Bien, entonces lo importante es entender que nos tenemos que integrar, que tenemos que conocer el mapa, pero también tenemos que ir al territorio. Y una vez tengamos el mapa y el territorio, solo ahí, cuando tengamos mapa y territorio, de la combustión, del encuentro de esos dos mundos complementarios y al mismo tiempo tan opuestos, va a surgir el conocimiento, el Da'at. Muy bien amigos, me despido, hasta la próxima, Shalom, deseando que estéis todos bien, sanos, seguros y que vuestras vidas estén colmadas de bendiciones. Shalom.